Bueno, muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan esta mañana del sábado. Con mucho cariño, damos inicio a otro seminario internacional del núcleo EAE, trayendo hoy como presencia especial al doctor Pedro Muñoz Espinosa, directamente de Chile. En este encuentro vamos a reflexionar sobre un tema muy importante y necesario, más allá del prejuicio, medicación y terapia en dadas de análisis. Bueno, antes de comenzar, me gustaría presentar brevemente a nuestro invitado, doctor Pedro Muñoz Espinosa, médico psiquiatra infanto-juvenil, psiquiatra de adultos de salud mental comunitaria, tiene formación en análisis existencial con Alfred Lengo, formación en data análisis por ADI en Estados Unidos, esposo y padre de 2 hijas, y también faixa azul en Brasil Jiu-Jitsu. Pedro, sea muy bienvenido. Es una gran alegría y un honor tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Recibo con mucho cariño este momento. Espero de verdad ser de utilidad en la conversación. Obviamente, ustedes manejan mucho más el design análisis de lo que yo puedo hacer, pero quiero aportar desde mi experiencia en lo que hago y la reflexión un poco que he tenido en estos años estudiando Data Science Analysis en lo que se refiere a la psiquiatría y básicamente con 2 elementos. El psiquiatra en el trabajo médico psiquiátrico, pero con una orientación Data Science analítica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en mi diario trabajo es muy poco probable, al menos en este momento, que yo pueda hacer una psicoterapia propiamente tal. Yo no me dedico en estos momentos a la psicoterapia. Pero, en general, yo tengo un trabajo y una aproximación más psicoterapéutica en el trabajo que hago médico-psiquiátrico. ¿Por qué razón? Porque yo siento que, a ver, si yo me dedico solamente a la recolección de síntomas y signos y pido exámenes, o sea, trato al sujeto casi con solamente un determinismo biológico, eh, pierdo una cosa esencial, que es perder la humanidad, propiamente tal. Que creo que el ser humano no es un conjunto de cables, por así decirlo. Por tanto, no es mi trabajo o el trabajo en salud mental no es arreglar el cableado eléctrico, básicamente, sino ayudar a que el ser humano, el sujeto, esté lo mejor posible en su mundo. Y estoy hablando del mundo en el cual él se desplaza y la relación que tiene consigo mismo. Por tanto, esa ha sido y esa es mi aproximación. Y esa es también mi aproximación particularmente cuando, y también lo voy a comentar por algunas cosas, o sea, cuando indico una farmacoterapia, como en mi propia idea de que el ser humano, para poder desplazarse en el mundo, ocupa su cuerpo. Y el cuerpo, como ente biológico, puede tener algún tipo de, eventualmente, disfuncionalidad. Y esa disfuncionalidad implica necesariamente una dificultad en la relación consigo mismo y la dificultad en la relación, un entorpecimiento en la relación con el mundo. Creo que la psicofarmacología puede ser una ayuda, una herramienta para mejorar básicamente esta relación. No es la herramienta, sino es una herramienta. Y eso es lo que yo quiero básicamente plantear y es para dónde dirigí la presentación hoy día. O sea, es eso. O sea, es la psicofarmacología como la psiquiatría es una herramienta. Herramienta como lo es la terapia. La terapia design analítica, el design analysis, es una herramienta. Pero creo que cuando consideramos una herramienta como el globo,
o sea, como casi una cosa tautológica. O sea, no hay nada fuera de eso. Creo que es donde empiezan las limitaciones. Y eso, he dado el final de mi presentación al comienzo, pero quiero mostrar un poco el camino de cómo llego a eso. ¿Ok? ¿Vamos? No te escucho. Ahí. Sí, necesita. Ay, ahora. Muy bien. Eso, Dasein análisis y psicofarmacología. Era una relación posible. Perdón, ¿no? Estas cosas de la vida. Voy a tener que subir a mi perrito que me está. Disculpen por favor la informalidad, pero ahí, si no, no me va a dejar tranquilo. Gracias. Una relación posible, yo creo que sí. Sigamos. ¿Por qué razón creo que es una relación posible? Porque distintos estudios, y voy a mostrar uno latinoamericano, eh, que son mejores los resultados cuando existe una combinación. ¿Una combinación de qué? Una combinación entre psicoterapia y psicofarmacología. No es una o lo otra. Yo siento que los mejores resultados, mi experiencia personal me dice que los mejores resultados son siempre en combinación. Uno de los elementos que yo creo que es importante, porque hay una consistencia en los resultados a largo plazo. ¿En qué sentido? Mi experiencia me plantea que la psicofarmacología puede hacer lo que puede hacer y no puede hacer otras cosas. ¿En qué sentido? Si hay alguien, por ejemplo, con un trastorno de base biológica muy potente, por ejemplo, los trastornos afectivos bipolares, o una base muy biológica, como son los trastornos psicóticos. Muy bien. Si yo solamente intento una aproximación, por ejemplo, psicoterapéutica, de la forma que sea, quedaré limitado. Los síntomas van a estar activos. Una psicofarmacología permitiría, o permite, y en mi experiencia puedo contar algunos de esos hechos, que permite la psicofarmacología aplacar los síntomas. No solamente aplacarlos, sino que mejorar el estado funcional del sujeto. Muy bien. ¿Es esa la solución completa a la condición? No. En mi experiencia, pues trabajé, yo creo que fueron alrededor de 15 años en una unidad que se llamaba de mediana estadía de psicosis, donde veíamos pacientes con... La condición fue muy particular, porque yo trabajaba en un hospital psiquiátrico, uno de los dos hospitales psiquiátricos de Santiago, con una cantidad muy grande de pacientes asilares que habían estado 20 o 30 años institucionalizados, con síntomas residuales psicóticos activos durante todo ese tiempo. Por tanto, la esquizofrenia que tenían, o los trastornos psicóticos, fue muy deteriorante. Llegamos muy tarde con una psicofarmacología adecuada. Muy bien. Dejamos esa psicofarmacología. La instalamos, tratamos a estas personas. Pudimos tratar muchos de sus síntomas, pero todo el resto de apoyo que las personas requerían no era psicofarmacológico, fue de terapia ocupacional, fue de servicios sociales, fue de psicología en una terapia individual, en terapia grupal, que lo que permitía básicamente era la reinserción del sujeto a su mundo normal. Trabajábamos eso, sacarlo del hospital psiquiátrico y reinsertarlo en el mundo. Ese trabajo no es psicofarmacológico. Ese trabajo es posibilitado en cierta medida desde la psicofarmacología. Por eso, permite lo que puede permitir. En las depresiones, por ejemplo, las- la, la- la comprensión de qué es lo que está pasando permite hacer las modificaciones necesarias para que la persona pueda cambiar aquellas condiciones en su relación con el mundo que están perpetuando los síntomas y perpetuando la enfermedad. Es por eso que esa comprensión permite hacer efectivamente cambios. Esa conversión, esa comprensión, ¿la permite exclusivamente la psicofarmacología? Imposible. La comprensión de la vida
y de sus condiciones personales, la hace un conocimiento personal, un trabajo consigo mismo. Es por eso que pienso en la consistencia de los resultados a largo plazo. Y por otro lado, como efecto, permite una mejoría completa en la adherencia al tratamiento. Si la persona comprende efectivamente que el cambio que está experimentando junto con el trabajo psicoterapéutico de comprensión personal mejora, va a encontrar un sentido en hacer lo que está haciendo. O sea, de mantener el tratamiento a largo plazo. Sabemos, por ejemplo, en distintas otras enfermedades, si la persona no es consciente en una hipertensión de que debe tomar su antihipertensivo, si no va a tener, por ejemplo, un stroke, va a dejar de tomar el fármaco y la consecuencia va a ser un empeoramiento y un stroke como consecuencia habitual de una hipertensión no controlada. Acá es lo mismo. Lo que pasa es que efectivamente no va a haber un stroke, no va a haber una parálisis de la mitad del cuerpo, pero sí va a haber un retraimiento social, una pérdida de capacidades, va a haber un daño psicosocial que es tanto o más grave que un stroke. La siguiente, por favor. Por ejemplo, esta revisión sistemática y metaanálisis de los trastornos depresivos, y que decía, el 59% de todos los artículos presentados mostraban que una mejoría en la combinación de terapia y psicofarmacología. Eso es así. Y no hay ningún estudio, que decía acá, que concluya que el uso de los antidepresivos es completamente más efectivo que la psicoterapia sola. O sea, ambos estudios por sí solos no dicen que si yo dejo una farmacología va a ser mucho mejor que que la psicoterapia por sí sola, pero la combinación es el que hace el mejor efecto. La combinación de terapia mostró significativamente una mejoría en la eficacia. Especialmente mostraba, y eso yo creo que es un artificio, porque eso es mostrado hace mucho tiempo, que la combinación entre psicoterapia cognitivo-conductual y psicofarmacología mejora más. Yo me acuerdo haberlo conversado hace muchos años atrás con un profesor mío que mostraba que en Europa las psicoterapias que mostraban eficacia con medidas de medicina basada en la evidencia eran mucho mejor. Probablemente el artificio es que la psicoterapia cognitivo-conductual ha desarrollado medidas de control y podríamos decir medidas de forma de revisión de sus propios efectos. Las psicoterapias de corte más humanista habitualmente no tienen seguimientos o formas de medición tan exactas como las terapias cognitivo-conductuales. Pero efectivamente, si lo vemos, y bueno, y sabemos además que la importancia específica del modelo psicoterapéutico no es tan importante en el resultado final como lo es algunas características propias del terapeuta en su relación con el sujeto, o sea, del analista con el analizado, en este caso. Eso es mucho más importante muchas veces que el modelo en sí, pero probablemente lo que falta son medidas de estudio y determinación eh, un poco más eficaces. La siguiente, por favor. Como había dicho, los estudios aceptan o consideran que la combinación de psicoterapia y psicofarmacología tiende a ser más efectiva que cada una por separado. Por ejemplo, en los trastornos depresivos y en ansiedad. Sin embargo, y eso es algo que también hemos conversado varias veces en el grupo, en los días viernes, la elección del tipo de práctica clínica habitualmente está influenciado por otros factores, como lo son la presión de los cuidados, la búsqueda de la eficacia y la fuente financiera. Y es aquí donde habitualmente solamente, bueno, al menos en mi país, adscripciones a ciertos
prestadores de salud permiten que tú puedas, lo que se llama reembolsar, o sea, parte de lo que tú pagaste te sea devuelto. En psicoterapia hay una limitación importante del número de sesiones. Por tanto, o sea, habitualmente los prestadores de salud no devuelven más allá de 10 sesiones por año. Y sabemos, además, que con un cuadro que lo hemos identificado psicopatológicamente con un diagnóstico DSM o CIE-10, 10 sesiones de psicoterapia habitualmente son muy pocas. O sea, el proceso de cambio psicoterapéutico es bastante más largo. Por tanto, la presión económica se vuelve contraproducente en el proceso mismo en el que estamos. Y eso es un hecho real. O sea, poder abordar el, poder abordar ¿cómo se llama? El proceso con el gasto económico que significa, en algunas personas, eso se vuelve extremadamente difícil. Problema real que tenemos, la subvención de los distintos programas para salud mental, al menos en Chile, es muy baja. Por tanto, salud mental siempre se va a ver limitada por el número de sesiones. O sea, en este caso, claramente, tratar de ayudar a que una persona resuelva una situación vital que lo llevó o la llevó a desarrollar una depresión, no es lo mismo a tratar de estabilizar una hipertensión arterial. O sea, una hipertensión va a demorar, ¿cuántos? 3, 4 controles más algunos exámenes y estamos, pero eso no va a ser lo mismo para una persona con una ansiedad, una depresión o algún otro tipo de trastorno. La siguiente, por favor. Aquí me refiero a las guías de tratamiento. No sé cuál es la situación en Brasil, pero en Chile, casi copiando los sistemas de salud administrada, lamentablemente, copiando la visión norteamericana, mantienen el control de costos, básicamente. Y las guías de tratamiento eh, establecen cierto número de sesiones o sea, primero, establecen la necesidad de combinación de tratamiento médico-psiquiátrico, psicofarmacológico y psicoterapéutico. O sea, establecen la necesidad. El problema, muchas veces, es que establecen números concentrados de apoyo psicoterapéutico o por cantidad de tiempo, un año o número de sesiones, 10 a 12, lo que limita efectivamente la posibilidad de cambio. El tiempo de cambio guiado es muy acotado. Como lo decía, en Chile, GES, que es un programa gubernamental de algunas enfermedades que son apoyadas económicamente, cáncer, por ejemplo, algunas cirugías, y en salud mental lo son las depresiones, los trastornos afectivos bipolares, y está entrando los trastornos del espectro autista en estos momentos. Lo que significa que hay una derivación, que en Chile es otra locura, hay dos sistemas paralelos de salud, el sistema público y el sistema privado, que uno puede optar. El sistema privado tiene supuestamente una mejor cobertura, pero cubre a un menor número de personas, y el sistema público cubre a la gran mayoría de las personas, sobre el 80% de la población del país, pero con recursos más acotados. Y el sistema privado ambos sistemas tienen una fuerte limitación, por ejemplo, en el número de sesiones, por ejemplo, de psicoterapia, que una persona con uno de estos trastornos puede acceder. Y eso básicamente lo hace a partir eh, de la contención de costos. Eso no está pensado en función ¿cómo se llama?, de las mejorías a partir de algún tipo de parámetro, sino que está contenido desde el punto de vista económico. La siguiente, por favor. Entonces, desde el modelo design analítico propiamente tal,
cuán posible es esta relación con la psicofarmacología, yo podría decir que esta relación tiene toda la posibilidad de que exista. La siguiente. Por ejemplo, aquí algunas cosas de, por lo menos en el Design Analysis, que con Roberto participamos los días viernes, con Miles Groth. Vemos un Design Analysis que tiene una base fundamentalmente del trabajo de Medard Voss, ¿cierto? Con el trabajo con Martin Heidegger, y que lo desarrollaron conjuntamente y que tiene su expresión en los seminarios de Solikon. Su práctica inicialmente era médica, con una formación en el psicoanálisis. Por eso aparece como un psicoanálisis sin la psique, como un psicoanálisis modificado. Él era médico psiquiatra, tenía formación, había trabajado con muchos, había trabajado en ambiente hospitalario, propiamente tal. De hecho, los primeros seminarios de Solikon fueron hechos en el hospital psiquiátrico, en uno de los salones, para luego cambiar a un ambiente más hogareño, en Solikon, en su casa de verano. Y él era psicoanalista. Por tanto, la modificación que él hizo de su psicoanálisis toma el centro Dasein analítico, desarrolla este Dasein análisis con la forma del psicoanálisis, descartando toda la metapsicología psicoanalítica, pero toma la forma, básicamente. Pero él era psiquiatra. O sea, ¿a qué quiero ver con esto? Que es la relación con la psicofarmacología. La siguiente, por favor. Aquí tiene que ver con un cambio en los paradigmas. La segunda mitad del siglo XX fue la revolución de la psicofarmacología. Eso cambió naturalmente la condición de tratamiento y la expectativa que tenía el paciente psiquiátrico, particularmente con enfermedades severas. Enfermedades severas como lo son la esquizofrenia, las depresiones recurrentes y los trastornos afectivos bipolares. Estableció una diferencia crucial. Por ejemplo, algunos hechos, y aquí lo pongo, y lo quiero poner en función de las fechas. Por ejemplo, el primer antipsicótico, 1952, clorpromacina. Hoy día usamos clorpromacina casi nada. O sea, si uno le pregunta a los médicos psiquiatras más nuevos, saben que existe. Yo afortunadamente, que soy viejo, usé clorpromacina. Incluso usé tioridacina en algunos momentos, en algunos pacientes, al comienzo de mi carrera. Los primeros antidepresivos, el primer antidepresivo que todavía tiene un espacio de uso, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que en algunos pacientes se usan, pero cada vez más limitado. ¿Por qué razón? Por su peligrosidad. Estos fármacos eran peligrosísimos. Pero cambiaron efectivamente en la posibilidad de tratamiento, ofreciendo una alternativa que hasta ese momento solamente era el electroshock. Hasta la aparición de los psicofármacos, lo más moderno que había era el electroshock. Por tanto, apareció la ipronacida, el 57, y era un tratamiento, y eso lo puse acá que me pareció muy interesante. Los primeros fármacos no fueron fármacos de diseño, obviamente, que hoy día es lo que se hace. Son fármacos de diseño molecular, lo que tomando cierta estructura y sabiendo cuáles son los receptores a los que afectan, se hace una modelación molecular del fármaco y luego se empieza a probar. En este caso, estos fármacos fueron efectos que se encontraron. Por ejemplo, el efecto de mejoría del ánimo que tenía la ipronacida para el tratamiento de pacientes con tuberculosis. O el primer antidepresivo, la imipramina, 1957, que se probó como un análogo antipsicótico de la clorpromacina. Entonces estaban buscando otra alternativa y se vio que tenía un efecto antidepresivo. La suerte en sí misma. Suerte
y observación clínica. Pero marcaron diferencias fundamentales. Y aquí quiero poner cuánto tiempo pasó entre el 52 y el 87, o sea, 35 años, en que aparece un fármaco que hoy día es prácticamente la base de los tratamientos antidepresivos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El primero fue fluoxetina, Prozac. Prozac, una molécula maravillosa sobre la cual se compara absolutamente todos los nuevos antidepresivos, fue buscada como una forma de una alternativa más segura a los antidepresivos tricíclicos que tuviera un mejor perfil de efectos adversos. ¿Eso significa que hoy no se ocupan los antidepresivos tricíclicos? Por supuesto que no. Hoy día siguen ocupándose. Por ejemplo, clomipramina sigue siendo una alternativa real y concreta para las depresiones resistentes a tratamiento, para el tratamiento endovenoso de depresiones graves, o para los trastornos obsesivos compulsivos de difícil control. O sea, de hecho, tengo un par de pacientes actualmente con clomipramina, con trastorno obsesivo compulsivo, cuyas obsesiones son muy próximas a la esquizofrenia, son casi psicóticas, pero pero, o sea, de hecho, de la persona que me estoy acordando, hoy día es gerente de operaciones de una empresa muy grande en Chile. Pero cuando lo vi descompensado, ese pobre señor estaba recluido en su casa por la obsesión y las compulsiones. O sea, son extremadamente útiles, extremadamente útiles. Como decía acá, es el primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Estableció una diferencia en adelante en términos de seguridad, particularmente seguridad cardiológica. Sí, sí es el punto. Seguridad cardiológica y los efectos anticolinérgicos que tenían en general los antidepresivos tricíclicos, que eso hace que sea una limitación muy potente, riesgo cardiológico y riesgo gastrointestinal. Por ejemplo, las constipaciones, o sea, constipación, que la persona no pueda defecar. Es una situación muy grave, o sea, había personas que no podían defecar por día y eso generaba complicaciones gastrointestinales graves y la más grave una perforación intestinal, entonces, que pueden ser mortales. La siguiente. Entonces, ¿qué hace la psicofarmacología? Yo soy un convencido que la psicofarmacología hace lo que puede hacer, pero no puede hacer otras cosas. Mejora una mejoría sintomatológica, claramente. Claramente hay una mejoría sintomatológica. O sea, desde la aplicación del litio en los trastornos afectivos bipolares de curso más clásico, que permite una estabilización anímica. Bien, permite la funcionalidad de la persona. Como decía, mejoría funcional. O sea, una persona con una depresión, con una suicidalidad altísima, o con una inestabilidad del ánimo, con una manía que hace imposible su funcionamiento social, personal, familiar, parental. Y tenemos una alternativa de tratamiento. Y facilita, como pongo en el tercer punto, una reintegración social efectiva. Facilita. Es determinante, podríamos decir, en una relación sine qua non, o sea, una relación causal. O sea, ocupo el fármaco, entonces ¿va a haber una reintegración social? No. No hay causalidad en este punto. Hay causalidad en la mejoría sintomática. Hay causalidad en la mejoría funcional hasta cierto punto. Pero la efectiva reintegración social, y por otro lado, que eso es algo que estoy reflexionando en este momento, que lo estoy hablando, que ocurran los cambios personales necesarios para que
en su mundo haya un cambio, haya una efectividad del cambio que haga que no se repita el mismo efecto, eso no lo puede hacer el fármaco. Eso está fuera de la capacidad que tiene el fármaco de poder hacerlo. La siguiente. Por ejemplo, esto lo tomé en función de lo anterior, que son los años de pérdida, los años de vida perdido por enfermedad. Sabemos que los años perdidos por enfermedad a nivel global en salud mental son altísimos. Y si mal no recuerdo, la depresión iba a ser, en no poco tiempo más, sino el primero o la tercera causa de pérdida de funcionalidad y de años perdidos por síntomas de enfermedad a nivel mundial. O sea, hay una gran eh, disability, hay una pérdida funcional muy importante, mucho más que por mortalidad. La gente no se muere por patología de salud mental, generalmente. Aumenta la tasa de suicidio, eso lo sabemos, a través de los trastornos afectivos bipolares o en esquizofrenia, o en las adicciones propiamente tal. Pero la inhabilidad que producen estas enfermedades es muy alta. O sea, podríamos decir, sin tratamiento, la persona tiene una pérdida funcional importante, absolutamente. Eso es así. Pero necesariamente, con el tratamiento, y solo con el tratamiento psicofarmacológico, ¿mejora esta inhabilidad o pérdida de capacidad funcional? No, no. La posibilidad de recurrencia de las patologías, si no hay un cambio personal importante, es altísima. Por ejemplo, solamente por mostrar, los años de vida perdidos, o sea, la mayor cantidad de años perdidos por enfermedad, los trastornos afectivos, las depresiones unipolares, la enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, los trastornos por uso de droga. Si hay un abordaje, podríamos decir, o sea, si no hay abordaje hay una pérdida gigante. Si hay un abordaje solamente psicofarmacológico, y en esto voy a hablarlo desde mi experiencia en el tratamiento de adicciones. Afortunadamente, también muy pronto en mi carrera, muy temprano en mi carrera como psiquiatra, yo trabajé en adicciones. Y en general he trabajado 25 años en adicciones y dirigí 25 años una comunidad terapéutica. Y yo veía efectivamente que el tratamiento psicofarmacológico tiene muy poco efecto sobre la rehabilitación de las personas con adicción. Muy poco. Si yo solamente dejo un tratamiento psicofarmacológico, no va a pasar absolutamente nada. Y eso particularmente en adicciones graves. O sea, estamos hablando de cocaína y sus derivados u opioides. Eso que ya la tasa de recuperación es baja. Pero si efectivamente solamente hago un tratamiento psicofarmacológico, no va a pasar absolutamente nada. Yo trabajé en comunidad terapéutica. Y en comunidad terapéutica, que teníamos un programa de tratamiento de entre 9 meses a un año, el grueso del tratamiento era psicoterapia, individual o grupal, o grupal. Eso es lo que hacía el cambio. El cambio no lo hacía la psicofarmacología. La psicofarmacología, por ejemplo, en los trastornos por dependencia, la psicofarmacología ayudaba al manejo del síndrome de abstinencia. Eso es lo que hacía. Ayudaba a los trastornos psicóticos inducidos por droga. Ahí estamos. O ayudaba a las patologías concomitantes. Impulsividad, inestabilidad anímica, depresión, lo que fuera, ayudaba. ¿Permitía el cambio? No, no lo permitía. O sea, ¿era el centro del cambio? No. Y fue por eso una de las razones que, en mi caso personal, empecé a buscar las terapias de corte más existencial. Es el sujeto no cambia solamente por el hecho de cambiar cogniciones.
el sujeto no cambia solamente porque estoy haciendo una modificación biológica. Y de hecho, yo vi cambios en personas que por su historia personal o por su biología no debieran haber cambiado. Si era un determinismo biológico, esas personas no debieron haber cambiado. Y sin embargo cambiaron. Y eso es solamente una relación del sujeto con sí mismo y con el mundo, los cambios en su propia existencia. Y eso fue lo que a mí particularmente, me llevó a buscar modelos de comprensión de la vida, que yo pensaba del sujeto, que estamos hablando, modelos de comprensión de la vida que fueran mucho más que el cambio de la cognición. La siguiente, por favor. Entonces, para un poco abordar un poco más esto, la carga global de enfermedades, un estudio del año 2019, los años de vida perdidos por enfermedad daban a un total global 2019 de 125.3 millones de años de vida perdidos por carga de enfermedad. O sea, esto es una enfermedad mental, o sea, la cuestión es gravísima, 5% del total de carga de enfermedades globales. La siguiente. Entonces, he aquí un poco pensando, y con Roberto probablemente lo ha escuchado, que tiene que ver, dado el impacto global de la enfermedad mental en la vida, podemos deliberadamente pensar que la psicofarmacología no es una herramienta válida de apoyo al sujeto. Debiera el Dasein Análisis ser mutuamente excluyente con la psicofarmacología. Debiera ser, en este caso, dada la comprensión desde la filosofía del sujeto, el Dasein Análisis, ser mutuamente excluyente con la psiquiatría y la medicina. Es una pregunta que me hice yo a mí mismo. No es el rechazo de una herramienta poderosa como es la psicofarmacología en sí mismo una exclusión de una herramienta que ayuda a la parte integral de la vida del sujeto, como lo es la corporalidad. Y otra pregunta que yo me he hecho, particularmente pensando que el doctor Voss murió el año 92. Al día de hoy, ¿qué habría hecho Medard Voss respecto de las herramientas psicofarmacológicas? O aún más, los elementos de estudio de la patología neuropsiquiátrica. Y esto es una pregunta mía, personal, en función de cómo trabajo todos los días. ¿Puede ser el Dasein Análisis practicado como una aproximación clínica y no necesariamente o exclusivamente como forma de una terapia? Son preguntas que me dejé y preguntas que también hago a todo el grupo. Así que espero que no haya sido muy aburrida mi presentación. Quedo abierto a la discussão. Maravilha, Pedro. Nossa, muito bom, assim. Quando a gente conversou, né, alguns meses atrás, sobre o seu tema, a gente estava falando justamente sobre esse preconceito que existe, né, entre casais analistas, medicina, fenomenologia e a medicina, psicofarmacologia, né? E aí, quando eu conheci você, conheci o Ron DeRico, lá na ADI, que também é um psiquiatra, né, assim, eu falei, eu quero ver o que esses caras, que são psiquiatras, vão falar sobre isso, porque fica tudo num campo meio de achismo e principalmente de preconceito, assim, né? E eu fiquei com essa sensação, assim,
existe hoje, talvez existia na época do Boas, né, que talvez essas concepções, elas começaram, assim, o rechaçamento da psiquiatria, a psicofarmacologia, como uma coisa que realmente atrapalha a pessoa, mas tendo vista hoje, né, o que você acabou de dizer, talvez não. E mais do que isso, é muito difícil hoje, eu não sei como é no Chile, e fica aqui a minha pergunta também. Como é no Chile, assim? Hoje em dia o psicofármaco tomou conta, porque aqui no Brasil geralmente as pessoas passam, inclusive, antes no psiquiatra e depois procura o psicólogo, assim. É muito comum que já chegue uma pessoa que já está tomando uma sertralina ou venlafaxina, já está fazendo um tratamento anti-ansiolítico, antidepressivo, e procura terapia como uma junção, como você acabou de propor. Certo. Então, assim, a minha pergunta é: manter o preconceito ou sustentar uma opinião ultrapassada sobre isso não é justamente negar as coisas como elas estão acontecendo hoje já? Mm, Porque o psicofármaco ele já tomou conta, não? certo. Efectivamente, Ah, a mí lo que me pasa habitualmente es que, dado el sistema de tratamiento, las personas o vienen directamente a mí consultando habitualmente. Si hay un tema de salud mental, la persona o consulta directamente al psiquiatra, consulta con el médico general, consulta con el neurólogo y ahí deriva a salud mental. Eso es lo general. Pero también en mi caso, hay mucha gente que consulta solamente con psicología. Y no es un grupo menor. Consulta directamente con psicología y psicología me deriva a mí para tratamiento psicofarmacológico y para seguir en el proceso psicoterapéutico. Por ejemplo, con los 3 o 4 psicólogos que yo trabajo habitualmente en el centro médico, un centro muy grande, habitualmente tenemos una derivación mutua. O sea, si yo recibo a alguien, yo derivo habitualmente a psicoterapia, porque sé que dado los problemas que habitualmente traen, la psicofarmacología va a aliviar el síntoma, y es muy eficaz aliviando el síntoma. Va a dejar de tener ansiedad. Ok. Va a dejar de estar algo más triste. Sí. Va a poder dormir mejor. Sí, efectivamente. Eso es así. ¿Se va a solucionar el problema que causa todo esto? No. Eso sigue intacto, sin cambio. Permiso, voy a abrir la puerta. Al otro permiso. Entonces, es eso. Habitualmente, si la psicofarmacología, incluso, y eso para mí es como bien marcador, al menos 2 casos en mi vida. La psicofarmacología es una herramienta tremendamente poderosa, particularmente en cuadros graves. Cuando yo empecé a trabajar en psiquiatría antes del año 2000, 95, 96, del siglo pasado, las esquizofrenias en Chile tenían tratamiento con antipsicóticos típicos, haloperidol, clorpromacina, tioriacina, okay, con muy malos resultados. El primer antipsicótico típico que se introdujo, propiamente tal, o que marcó la diferencia más bien, fue clozapina. Y yo vi casos en clozapina que era de verdad como si a una persona, y recuerdo a una persona en particular, la hubiesen operado de la esquizofrenia. Operado. Le sacaron la esquizofrenia. Eso era una persona, un hombre joven, muy joven, delirante, 24 horas del día. Él pensaba
porque fue paciente mío durante mucho tiempo, él decía que él era un tren y andaba todo el día como un tren y trataba de no respirar mucho, porque si él respiraba, morían 1000 chinos en China. Es una cosa delirante, afectado conductualmente de manera severa. Ok, me acuerdo que yo trabajaba en una unidad hospitalaria y fue derivado al hospital psiquiátrico donde yo trabajé después, el Hospital El Peral. Y el Hospital El Peral había empezado en esos años con tratamiento con clozapina. Ok, fármaco nuevo, con, no sé si ustedes lo recuerdan o lo saben, es un fármaco que tiene una importante reacción adversa a nivel hematológico. O sea, si eso no se cuida y no se vigila, la persona puede morir por una aplasia medular o una neutropenia grave. O sea, ok, pero con los exámenes correspondientes y el seguimiento, impecable. Muy bien. Tiempo después, yo roté por el Peral, me acuerdo que estaba en psiquiatría hospitalizado en un hospital, voy al Hospital del Peral, y le pregunto al enfermero jefe, oiga, don Manuel, se llama Manuel, oiga, don Manuel, ¿se acuerda usted de un paciente que yo derivé para acá y estaba muy mal? Que no me puedo acordar cómo se llamaba, le dije, pero que él decía que era un tren. Ah, Rodrigo, él está muy bien, se lo voy a llamar, doctor. Estaba todavía hospitalizado. Rodrigo lo llama, ven. Y llega un joven completamente normal, de 28 años, creo que era lo que tenía, 24, 28 años, y le pregunta con una psicomotricidad completamente normal, con una mirada completamente normal, con un comportamiento normal, dice, sí, don Manuel, ¿qué necesita? Es uno de los cambios más radicales que he visto yo alguna vez en la vida. Y como ese fue el primero. También tengo una chica, paciente mía, en estos momentos, ella tiene 26 años. La conozco desde los 16, con una psicosis esquizomorfa, también delirios, alucinaciones crónicos, ella conversaba con sus alucinaciones, muy retraída, con alto riesgo suicida. Ocupé olanzapina, dosis alta, 40 miligramos. Hoy día, ella se preocupa de sus abuelos, tiene su novio y es psicóloga hace 2 años. Una vida completamente normal. Esa chica hace 30 años atrás, 40 años atrás, estaba condenada a haber tenido una psicosis crónica. O sea, producen cambios. Con ella en particular, que he hecho seguimiento, ella está con apoyo psicoterapéutico desde muy joven. Primero, porque es necesario poder integrar este hecho que ella tiene en la vida, esta psicosis, que el tratamiento psicofarmacológico ayudó a eliminar. O sea, la operó de su psicosis. Pero es necesario que ella tenga muy alta conciencia de todos los factores de riesgo asociados y que debe tener en consideración. Y en eso, su psicoterapia ha sido fundamental. Entonces, por eso te digo, con derivaciones y contraderivaciones. Efectivamente, ya un paciente libre, como tú dices, libre de psicofármaco, en la práctica no hay. O llegan. Pero muchas veces yo tengo esa derivación para que pueda seguir teniendo un buen proceso, un buen ajuste que permita un buen trabajo psicoterapéutico. Que bajo ningún punto de vista
la psicofarmacología reemplaza. O yo, con mi aproximación más psicoterapéutica, que lo puedo ver una vez al mes. Yo no tengo armado un sistema que permita ver regularmente a la persona. No, en estos momentos no es mi intención en la vida. No puedo hacerlo, de fondo. Por tanto, yo no voy a asumir eso porque no puedo pretender cambiar a una persona con una indicación de un psicofármaco y un control una vez al mes, 2 veces al mes. Eso es imposible. Muito bom. Isso esclarece, assim, legal esses casos que você trouxe, né, assim, no sentido de até ampliar o quanto existem sofrimentos que vão além, né, do que, às vezes, uma questão de, quando você retira o fármaco, né, pode até representar um regresso, né, desses sintomas, e aí a pessoa fica presa em si mesma e dentro da própria condição psicopatológica, né. E é importante mesmo, né, observar que, por exemplo, talvez a contribuição maior, né, seja do Boss ou do Binswanger, assim, na psiquiatria, era justamente se aproximar e clinicar dessas pessoas que já tinham uma vida completamente embotada, né, por conta dessas condições outras, né, assim, essa esquizofrenia. Isso é realmente muito importante. Mas, assim, se a gente pode, de algum modo, se aproximar de alguma solução, né, algo que liberte essa pessoa ou traga algum nível de normalidade para isso, por que simplesmente jogar isso, né, para o alto em nome de alguma outra coisa, né, uma tradição que vai dizendo também para a gente? Eu venho me aproximando muito disso, assim, e eu já fui muito resistente, sabe, Pedro? Por isso eu gosto muito de trazer você, que é psiquiatra há muitos anos, até mesmo o Ron, para conversar com a gente sobre como que a gente pode articular a Daseins-Análise e a psiquiatria para que elas não sejam excludentes, mas complementares. E aí eu fiquei pensando, quando você comentou sobre o existencialismo, né? Você falou, precisava de alguma coisa, e por que não trazer a Daseins-Análise não só como prática terapêutica, mas como uma maneira mesmo de observar o mundo, as doenças, os problemas e tudo mais. E assim, inegavelmente, uma das abordagens que eu acho, né, que geram mais ansiedade é justamente a existencial, porque ela não dá contorno, e mesmo assim, ela não pretende dar contorno, e ela abre questões angustiantes, né, assim, difíceis de lidar. A nadidade, a morte, o ser com, o isolamento, a falta de sentido das coisas, né, e isso pode ser sufocante. E eu fiquei imaginando, por exemplo, você disse que tem alguns colegas psiquiatras, de algum modo você precisou buscar a ADI lá nos Estados Unidos com o Miles, pensou em vir para a BD também, no sentido de se aproximar dos campos existencialistas e das análise, e eu fiquei me perguntando, assim, né, o quanto dentro da própria psiquiatria, que hoje tem outras abordagens, como a abordagem de ouro, né, assim, por exemplo, CBT, né, behavior, né, comportamental, como que isso se insere, tanto no contexto do Chile, ou na sua percepção, e o quanto isso pode ou não gerar algum tipo de preconceito também, frente à sua abordagem e aproximação com seus pares, assim, como que o existencialismo se encaixa nisso tudo, e como que as pessoas também veem isso, e principalmente como que você ainda assim sente o ímpeto de buscar isso lá na ADI, ou mesmo na ABD, né? Como é que é isso para você? Mira, qué interesante, porque en general, al menos en Chile, la formación psiquiátrica tiene una base, te diría, básicamente neurobiológica hoy día, con una comprensión más desde lo cognitivo-conductual, al menos. Mis dos formaciones, y como veo colegas más jóvenes, tiene una fuerte formación neurobiológica, psicofarmacológica y cognitivo-conductual. El resto de las visiones, más humanistas, más existenciales, eso se van tomando bajo dos condiciones, creo yo. Alguien
que le hizo sentido eso en su formación, en algún momento, en su formación como especialista, o los psicólogos en su formación como psicólogo, o muchas veces, perdón, preguntas que se hacen en la medida que alguien está trabajando. Por ejemplo, la visión, y nuevamente, las visiones existencialistas, que al menos en las personas que yo conocí, venían desde cuestionamientos. La aproximación médica es básicamente biológica, neurobiológica, psiquiatría, una fuerte base neurobiológica, y es cosa de ver cómo se maneja, por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría y con el DSM. O sea, los directores plantean, con este supuesto ateoricismo, que en realidad la base es biológica del sujeto y la enfermedad es un desbalance de neurotransmisores. Por tanto, la solución frente a eso es arreglar el cableado eléctrico. Una pastilla. La pastilla soluciona todo. Pero eso, creo yo, no es simplemente una visión, podríamos llamar, despolitizada de la psiquiatría o de la salud mental, sino todo lo contrario. Es una visión netamente economicista, ¿cierto? Que tiene que ver con la industria. ¿Cuál industria? Psicofarmacológica. La industria farmacológica mueve una cantidad de dinero en el planeta que es gigantesca. Por tanto, si considero el sujeto o la patología, considero que el problema de salud mental es una patología indistinguible en su naturaleza de una diabetes o de una hipertensión, por tanto, la solución es básicamente psicofarmacológica. Es cuál es el fármaco que le entrego, que lo ocupe por mucho tiempo y que sea el más caro posible. ¿Cierto? Eso es. Si considero al ser humano un poquito más allá, y eso no es lo que dice, por ejemplo, Nancy Andreasen. Eso, me acabo de acordar de una cosa que decía Nancy Andreasen. Ella decía, el ser humano es un ente biológico, por tanto, esto es un tema básicamente neurotransmisores y estamos. Y ella planteaba eso. Y ella fue mucho tiempo la cabeza de la Asociación Americana de Psiquiatría, quienes estaban haciendo además el DSM. O sea, es una manera de entender al sujeto. Los que llegamos muchas veces a los modelos existenciales, cuando en la formación no hay aproximaciones existenciales, lo hacemos, en mi caso, desde como la segunda derivada de la fenomenología como forma de entender y tomar al sujeto, y la fenomenología como herramienta. ¿Herramienta de qué? Y ahí es donde aparecen los modelos humanistas. En mi caso, el Daseinsanalysis, que yo conocía básicamente a Binswanger, ¿cierto? Rollo May, Binswanger, y de repente aparece un modelo con una fuerte base filosófica, que a mí me interesa mucho, por eso hice también un magíster en filosofía, que me interesa como comprensión del sujeto más allá de un ser mecanicista, que además un encuentro con un filósofo, vos, Heidegger, y que desarrolla un modelo psicoterapéutico de entendimiento del sujeto en la vida desde una visión filosófica. ¿Qué más humano que eso? Cuando yo veía, efectivamente, en adicciones, la pérdida del sentido vital y la pérdida del sentido vital como la causa fundamental, muchas veces, de búsqueda de otras cosas que te llenan, como son las drogas, ¿cuál es el sentido? ¿De dónde viene? Y el sentido de la vida no se encuentra
solamente en una pastilla, o se encuentra solamente en la forma que yo entiendo cognitivamente las cosas. He ahí mi crítica a los modelos excesivamente cognitivistas. O por otro lado, los modelos altamente mecanicistas o más sincréticos, como lo son las terapias CBT, o sea, todos estos modelos aplicados básicamente a los trastornos más graves de personalidad. Se me olvida el nombre en este momento, está muy de moda, una terapia... ACT, ¿no? Un modelo norteamericano de tratamiento, fundamentalmente de tratamiento para trastornos limítrofes de personalidad. ¿Cómo puedo tener un bloqueo de memoria justo ahora? Los modelos dialécticos conductuales. ACT, não, Acceptance Treatment Disorder. No, pero un segundo. Dialéctico conductual. Dialéctica. Sí. Sí. Dialéctico. Gracias, Leti. La terapia dialéctica conductual, DBT. No sé si es famosa en Brasil. Não sei muito, né? O Laerte falou, não sei se ele... Você conhece o Laerte de dialética? La terapia dialéctica conductual. Alguns amigos meus trabalham com ela. É bem famoso por aqui. De hecho, DBT está muy extendida sus modelos estructurados para ¿cómo se llama? Desórdenes de personalidad clúster B, fundamentalmente limítrofe. Yo siento que son modelos más mecanicistas, que al menos para mí olvidan una concepción del sujeto. Es como... Si tú me preguntas por los modelos, por ejemplo, lo que pasa en Chile, DBT es muy importante, tradicionalmente es muy importante lo cognitivo-conductual, psicoanálisis sigue teniendo su fortaleza, y los modelos humanistas están, pero ahí como... no son tan prevalentes. Yo creo que son para personas o llegan personas que se han dado un par de vueltas en la vida. Y por ejemplo, formación en Data Science Analysis. O sea, lo más cercano a las terapias existenciales era el análisis existencial de Alfred Lengle, que hay un centro formador en Santiago del cual yo hice su formación. Pero por eso en algún momento pensé en Brasil y me encontré con Miles en Estados Unidos que hacía esto. Entonces, los modelos existenciales en esta línea, muy escasos. Yo sé que Brasil está mucho más extendido, en Chile no existe. Então, você poderíamos dizer que é o único, o primeiro das analistas do Chile, é isso? No me extrañaría, pero... ¡Qué rico! Pero hay, ¿cómo se llama? En Chile hay una tradición fenomenológica muy importante. Desde la formación de muchos profesores importantes en Alemania. Entonces, Otto Dörr fue muy reconocido como fenomenólogo, como formado en Heidelberg, pero él fundamentalmente es fenomenólogo, no Dasein analista. Muito bom. Eduarda, quer fazer um comentário? Qué formal, Eduardo. Pedro, acá mi nombre, las personas siempre me llaman de Duda, pero
Ujú. Yo sé que en Chile es un poco raro escuchar duda, como es que tienes una duda, ¿No? ¿Tienes ¿no? una ¿Es duda? común? Es común. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu pregunta? Duda Sí, es, sí, una duda. sí, sí. Bueno, la verdad me gustaría hacer un comentario, es muy interesante de escuchar. Eh, ¿Cómo aborda la importancia de necesidad de incorporar la medicación dual en la terapia, pero de forma muy consciente a hablar con sus pacientes, ¿sí? Desafortunadamente, lo que veo con más frecuencia, eh, principalmente aquí en Brasil, escuchando a mis pacientes, es que existe una mala experiencia con las consultas médicas. Muchas veces como que duran menos de 10 minutos y las veces los médicos no quieren escuchar sus quejas, simplemente delegando ese trabajo a los psicólogos. Entonces, me gustaría de escuchar cómo para ti es la experiencia en Chile, Esa es una otros, queja, otros queja, parceros de... Eduarda, eso es una queja que yo escucho siempre, siempre, habitualmente. Pacientes que llegan conmigo, no voy a decir yo soy fantástico, no. Solamente puedo decir que mucha gente me dice, doctor, a mí me gusta estar con usted o porque usted me escucha. Es común que el psiquiatra no escuche. Es común que lo único que busca es dar la psicofarmacología rápidamente y que derive al psicólogo para que hable. ¿Qué cosa? Hable. O sea, a mí me lo han dicho, me derivaron al psicólogo para que hablara. Pero creo, por eso pensaba en la aproximación Dasein analítica de poder hacer el trabajo. Y digo por qué. Y como se lo he comentado a muchos pacientes que me lo han dicho, doctor, usted escucha. Creo, particularmente, en salud mental, particularmente en psiquiatría, que uno no puede trabajar si no escucha. La escucha es fundamental. La escucha de lo que está hablando, lo que está diciendo, cómo lo dice, cuándo lo dice. La historia del sufrimiento. El sufrimiento del sujeto no es para ser traducido en cuál es la categoría diagnóstica que tengo para poder saber si es depresión leve, moderada, severa, o si tiene una ansiedad generalizada, o episódica, o crisis de pánico. No, la escucha activa permite tener al sujeto y poder entenderlo en su vida, en su mundo, en su contexto, cómo lo vive, cómo lo sufre. Yo creo que si uno no escucha con atención, pierde la totalidad de la vida del sujeto. Obviamente, si mi único fin es recetar un medicamento, no necesito escuchar, necesito categorizar. Y listo, categorizo. Pero aún así, si no escucho adecuadamente, lo que voy a tener es una descripción de síntomas que probablemente no sea la más adecuada. Porque es diferente que me digan, doctor, estoy ansioso. Ok, tiene ansiedad. ¿Qué significa ansiedad? ¿Cómo es su ansiedad? Ok, es que me late muy rápido el corazón. Ok, me aprieta el pecho. Siento un nudo en la garganta. Ok, ¿en qué momento aparece eso? ¿Cuándo aparece eso? ¿Cómo aparece eso? Eso es diferente. E incluso, si lo vemos en una visión más existencial, eso ocurre en un mundo, pero en un horizonte de tiempo. No es lo mismo que ocurra
en un momento particular, en una relación en particular, o que ocurra en otro momento, en otra circunstancia, o que ocurra de manera constante. No es lo mismo a que sea un evento reciente, a que sea algo que arrastra hace mucho tiempo. El horizonte de tiempo es lo que determina muchas veces que algo sea una cosa y que no sea otra, si lo queremos entender como una calificación psicopatológica. No es lo mismo síntomas ansiosos sostenidos en el tiempo que ansiedad episódica importante en el transporte público. No es lo mismo. No es lo mismo a que esto sea producido en el trabajo, en la relación con sus hijos, con sus padres, con su pareja. No es lo mismo. Ocurre en un horizonte distinto de presentación. Y creo que eso es lo que se pierde si no se escucha activamente. Uno tiene que hacer una escucha activa. Y creo que eso se ha perdido. Creo que eso se ha perdido. En la psiquiatría particularmente se ha perdido. Muito bom. Es una curiosidad. ¿Tú trabajas solamente como médico en las consultas o también como terapeuta? ¿Das analistas, No, sesiones? yo trabajo solamente como médico en consulta. Ok. Bueno, Rosa Frazán envió un mensaje en su chat que dice, es una discusión muy interesante y necesaria para entender la importancia de una aproximación con el modelo de datos analítico existencial y su interés profesional entre pacientes libres de psicofármacos, donde es muy digno de admiración y ético, porque hoy veo que hay una presión de empresas farmacológicas y muchos médicos no tienen este conocimiento de una relación posible entre mantener ese tratamiento existencial. Escuchar a tus pacientes también. En el centro médico que usted trabaja es público, es una pregunta, y la población que tiene fácil acceso a este sector público y tratamiento público que no es solamente adicción y otras enfermedades como depresión, por ejemplo. Yo trabajo en un centro médico privado, muy grande, privado, que recibe pacientes públicos y privados de los dos sistemas de salud. Si la persona se atiende o se atendiera solamente en el servicio público, habitualmente hay una limitación en los accesos, dada la gran cantidad y la restricción de recursos. Las horas de control de citas son muy limitadas. Por tanto, habitualmente en servicio público, horas de psiquiatra son muy limitadas, muy espaciados los controles, y la hora de psicología, que si bien son más disponibles, también tienen cierta limitación. En el servicio privado, para personas del servicio público, probablemente hay una mayor capacidad de poder atenderlos con mayor frecuencia. Pero la limitación, por un lado, es el número de horas disponibles, que si bien es mayor, pero no cubriría completamente todas las necesidades, y por otro lado es el costo, porque en los servicios privados todo es pagado. Y si bien es cierto, yo trabajo en un lugar que no es muy caro, de todas maneras, no todo mundo tiene acceso a ese lugar la cantidad de veces que fuera necesario. O sea, me han dicho, doctor, a mí me gustaría poder venir a verlo más frecuentemente o ir a la psicóloga más frecuentemente, pero no puedo pagarlo. Entonces, es lo que hablábamos en algún momento, es la presión económica para poder hacer lo que hacemos. O sea, puede estar el servicio, puede estar la disponibilidad, puede estar el conocimiento, pero muchas veces la imposibilidad está desde el pago.
Bueno, lamentablemente en Brasil los servicios particulares son siempre muy caros. Los valores son muy caros. La red pública es terrible. La mayoría, no puedo generalizar, pero lo más común es que es muy precario. Ujú. Pero lo más común es que es una consulta particular sea muy cara. Sí. Bueno, la ERTE ha sido un comentario también, donde dice, el uso de medicamentos a veces facilita el proceso psicoterapéutico, ayudando al paciente a ver la vida más allá de los síntomas y brindando espacio para abordar otros temas de psicoterapia. Sin embargo, en otros casos, los medicamentos afectan no solo los síntomas, sino al paciente en su totalidad, afectando su capacidad para interactuar socialmente, su vitalidad para el trabajo y el estudio, Sí. incluso impidiéndole experimentar las cosas buenas de la vida. El paciente ya no siente los síntomas, pero tampoco puede sentir felicidad. Si angustia la felicidad, la alegría no se impone a la superarla. Por ejemplo, la capacidad de sentir alegría se pierde al superar una dificultad. Se elimina la tristeza, pero también la alegría. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso habla de una muy buena reflexión respecto del problema, muchas veces la psicofarmacología como un efecto adverso. O sea, estamos de acuerdo y eso pasa. Y lo voy a mencionar así, diciendo lo real de ese comentario. Tiempo atrás yo veía a un neurocirujano que tenía dos problemas. Básicamente había tenido un problema de abuso de alcohol y había tenido un problema marital muy severo que había generado mucha sintomatología en él y había hecho un cuadro ansioso depresivo. Muy bien. Lo traté con, en ese tiempo, Lexapro, escitalopram, más un ansiolítico. Manejamos muy bien la sintomatología, pudo manejar muy bien el tema de pareja, bajando la intensidad y la reactividad emocional, pudo hacer una buena terapia de pareja, bien, súper bien. Pero un día, en uno de los controles me dice, Pedro, tengo un problema. ¿Cuál? Le digo yo. Me decía, cuando a mí me llaman por una emergencia, por ejemplo, por un aneurisma cerebral roto, y tengo que operar, yo habitualmente siento una angustia y un dolor en la guata, un dolor en el estómago que me gusta. Es una ansiedad que me gusta y yo quiero llegar a operar y eso a mí me motiva. Pero desde que estoy con el tratamiento, eso desapareció. Me llaman a operar y es como que no me pasa nada, no siento nada. Voy, lo hago, pero no vibro como vibraba antes. Dije, sí, tú tienes toda la razón. Y eso tiene un nombre. Eso se llama aplanamiento afectivo. Y el aplanamiento afectivo es un efecto adverso habitual de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. De todos. Lo que pasa que eso es muy útil, particularmente al comienzo del tratamiento. Cuando la persona tiene una altísima reactividad emocional, cuando se ve sobrepasada por las emociones, sobrepasada por la situación, el aplanamiento afectivo baja la reactividad. Es muy útil. Muy útil. Que deja de ser útil cuando la vida se va tornando más habitual. En este caso, lo que hice con él, porque no podía dejarlo sin tratamiento en ese momento, es cambiar el antidepresivo a los únicos dos que son conocidos que no producen aplanamiento afectivo,
que es la agomelatina, y el Brintelix, que es, ¿cómo se me va a olvidar? Que es un agomelatina, y Brintelix, que es, ya me voy a acordar qué fármaco es. Okay. No producen aplanamiento afectivo. ¿Cuál es el problema? Que son extremadamente caros. Entonces, no pueden no pueden indicarse a todas las personas. Entonces, con él, afortunadamente, no había problemas en indicarlo. Vortioxetina, muchas gracias. Vortioxetina es el nombre del fármaco. Claro, desapareció el aplanamiento afectivo, cero problema. Seguí con eso y luego retiramos el tratamiento y el hombre está sin tratamiento, súper bien. Pero efectivamente, muchas veces, el fármaco, como efecto adverso, si eso no se vigila adecuadamente, tiene ese problema, anula las emociones. ¿Es útil eso? No siempre. ¿Es contraproducente? Por supuesto, le quita el brillo a la vida, si las emociones están por algo, pues no son un error del sistema, las emociones. Están ahí. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Se intenta manejar. En este caso, cambiar el fármaco. Hay gente que le molesta mucho. Esas cosas son útiles esas reacciones adversas. Son útiles, pero por supuesto, sobre todo al comienzo, cuando hay mucha intensidad emocional puesta. A largo plazo, por supuesto, son contraproducentes. Muito bom, muito bom. E é legal, assim, de algum modo, obrigado, Duda, por ter feito a tradução, né? Porque daí a gente acaba evitando qualquer tipo de mal-entendido, assim. E é interessante porque, já indo, caminhando para essa aterrissagem, caso ninguém tenha outro comentário, mas uma coisa que, em geral, né, seja na das análises, seja na fenomenologia, que é muito caro, né, que é muito valioso para nós, é a liberdade. Assim, o conceito de liberdade. Mas, assim, a liberdade, ela acaba enfrentando alguns limites, né? E é louco isso, porque a gente quer fomentar a liberdade, a gente quer um apaixonamento, um modelo poético, que a gente fala, olha, não existe isso, derrete o mundo, derrete ciência, derrete tudo. Mas a gente tem que lidar com isso, né? Problemas técnicos no computador, entre N outras coisas que permeiam a vacina do Covid, né? Assim, todo mundo queria sair, mas a menos que existisse uma vacina que protegia a gente daquilo ali, não tinha como sair, né? A liberdade. E é interessante que mesmo lá na ADI, né, com o Miles, uma vez eu levantei a bola, assim, né, numa aula de liberdade, acho que o Pedro vai lembrar, que era sobre, e os pacientes com tendência a suicidas, né? Como é que faz? A liberdade, nesse momento, começa a derreter, porque a gente acaba trocando esse modelo poético e liberto, né, assim, de fazer uma terapia para um modelo interventivo, porque a gente quer, fundamentalmente, evitar a morte dessa pessoa. A gente não quer que nossos pacientes se matem, né, por mais que isso ainda seja um exercício de liberdade, né? E aí é interessante pensar, né, o medicamento como um caminho para uma vida mais liberta, ou não, como o Laerte acabou de colocar. Como assim eu não sinto mais nada? Mas, de algum modo, alguma coisa ali apontava para algo ainda pior do que não sentir nada, né, assim, no sentido de, igual o Pedro acabou de apontar, uma pessoa que está tudo à flor da pele e tudo mais, né? E aí é interessante, né, e eu gosto sempre de trazer a morte como um limite teórico para a gente realmente assentar, né, em um chão comum, né, e não só ficar num lugar poético, belo e bonito, porque a liberdade, ela é fantástica. Mas evitar que um paciente, né, se aproxime de um psicofármaco é a mesma coisa que dizer para um paciente oncológico não se trate. Não use o tratamento oncológico e espere as coisas melhorarem por si só, porque a vida é assim, né? Não sei se você conhece, Pedro, mas aqui no Brasil, recentemente a gente perdeu a filha do Gilberto Gil,
né? É um grande cantor aqui no Brasil, e ela estava passando por um tratamento oncológico, né? Câncer de intestino. Uhum. E existe uma frase que ele falou que eu achei muito fenomenológica, bonita e difícil para um pai dizer, que foi: aceite a natureza. Né? Uhum. Aceite a natureza. Parece que o seu corpo já não quer mais ficar aqui, a morte está acontecendo. E esse talvez seja o movimento existencialista das áreas analítico poético mais possível. Mas no fundo, no fundo, no fundo, um pai não quer perder uma filha. No É. fundo, no fundo, no fundo, nós não queremos perder os nossos pacientes, seja para o suicídio, ou seja pelas amarras psiquiátricas que ele se vê dentro. E fazer um contraponto que prevê um preconceito, ou prejuízo, né, como foi colocado aqui, o preconceito, à frente da necessidade. É quase como se a gente tivesse com um ticket de liberdade, e mesmo assim ficasse evitando utilizar, porque existe um preconceito gigante, que vai dizendo que isso não é, de algum modo, fenomenológico, dasais analítico, ou de que, de algum modo, isso possa obnubilar, né, tapar as sensações mais profundas que as pessoas sentem. Em alguma medida, isso é fantástico, realmente. Isso é dado. Mas e quando não? Né? E se a gente simplesmente agarra-se a esse conceito e não usa do maior presente que a filosofia deu para a gente? A hermenêutica, a interpretação, a Interpretação. inclinação de cada caso singular. Então, eu acho que hoje, tanto com a presença do Pedro, e podendo até falar em português, que assim, aí eu sim me sinto, né, assim, falando com vocês, é um pouco dessa coisa, assim, né, que a gente possa sempre ser capaz de observar cada caso, cada singularidade, e que a gente possa, sim, entender que a psiquiatria, quando bem colocada, quando bem combinada com a psicologia, é um caminho de liberdade. É um caminho que pode abrir portas que antes não estavam. Os pacientes mesmo que o Pedro trouxe. Um cara que era um trem. Um cara que agia como um trem. E do nada ele se vê livre dessa tendência, dessa vontade de não posso respirar porque crianças morrerão na China. Que loucura, né? Assim, então, assim, que a gente possa sempre cultivar uma espécie de mistério e levantando sempre os preconceitos para que a gente possa compreender que existe, assim, e que aula, Pedro, que você deu hoje, assim, que potência que foi hoje falar com você diretamente, seja porque existe um campo, né, que te puxa para uma outra prática, que não é talvez a das áreas analíticas lá do Miles, mas que a gente sempre esteja aberto lá, poder pensar e repensar cada caso, como um caso de liberdade. E assim como talvez a gente não pediria ou viria com maus olhos um paciente que não aceita um tratamento oncológico, é basicamente como negar o caráter biológico presente na existência. Porque querer existir, apesar de um corpo que te pede para não viver, é super potente, é super possível, né? Mas quando a gente pensa, principalmente no psicofármaco, a gente ainda está pensando no bio, né? Na carne, em alguma coisa que também previne a liberdade, de algum modo, né? Na sua totalidade. Porque a gente, apesar de ser existencialista e gostar, às vezes, ou fomentar, ou provocar mais ansiedade, uma vez que isso abre o campo para pensar a finitude, a morte, né, e outras coisas, quando a gente se vê de frente dela, assim, é muito difícil não querer fazer algo, não querer ajudar, né? E é assim, existe sempre aquele campo do discurso e da prática, né? Que a gente seja sempre capaz de conseguir suspender com tudo isso preconceitos. E hoje em dia, antes eu era tão, assim, formado em um lugar que dizia que psicofarmacologia é uma grande indústria que ganha dinheiro e que a gente deve se afastar disso, que eu não tinha me dado o prazer, Pedro, de conhecer uma boa psiquiatra, porque eu não uso. Infelizmente, eu não uso. Então, eu não conhecia. E aí eu parti do pressuposto, partindo do que a Duda colocou, de que o tratamento às vezes é ruim, né? Ou de que é desumanizado, eu falei, tem que ter algum que é humanizado. E hoje em dia eu tenho uma parceira, assim, que inclusive vai vir fazer também
uma apresentação no ano que vem para a gente, porque isso me tirou uma angústia gigantesca, assim, no sentido de que eu não sei o que vai acontecer lá, mas se existe um problema aqui que se apresenta enquanto questão, e o meu trabalho, infelizmente, aumenta a ansiedade, né? Essa ansiedade que se apresenta junto com a existência natural e aquilo que eu provoco estava transbordando. E por que não pensar? Porque isso, o por que não, talvez seja o maior presente do boss. Por que não, afinal? E você colocou uma pergunta muito interessante, né? Como que seria a aproximação do boss atualmente? Eu acho que seria completamente hermenêutica do por que não? Por que não, afinal? Não é mesmo? Não sei se Duda tem alguma coisa a dizer, não sei se você também tem alguma coisa a dizer sobre tudo isso, sobre esse monólogo. Você conseguiu entender também, né, Pedro? Como é que tá? Perfectamente. Comprendido completamente. Perfecto. Gustavo estaba diciendo, no pudo dejar de recordar la canción Tren al Sur. El sur de los prisioneros, es No una canción conozco. icónica, absolutamente. Después del día, por favor. La verdad, lo que estaba pensando ahora, Pedro, es que lo más que las teorías, lo creo que independiente del tipo de profesión, se hace necesario la persona, tú, por ejemplo, tener una sensibilidad para escuchar, estar junto con estos pacientes. Sí. Porque yo creo que es eso que hace que tú tengas ganas de hacer eso con más peculiaridad, con más cuidado. Y Distinto aparte, de la mayoría, sí. Que yo siento además que lo hace entretenido. Es entretenido, o sea, es muy agradable, por lo menos para mí. O sea, estás conversando con alguien y estás tratando de ver qué es lo que pasa y tratar de entender eso. No solamente dar una pastilla y que se vaya rápido. O sea, ¿cómo? No, eso es quitarle una esencia al trabajo, que es el encuentro. Trabajamos en eso, trabajamos con las palabras, trabajamos con el encuentro. Si no, es todo muy aburrido, de verdad. Pero te felicito. Es raro. Es raro. Principalmente en la medicina en general, así, en varias áreas. Lo más común es que sea todo muy práctico, todo muy rápido. Sí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que a Andressa colocou no chat aqui. Sí. Sí. Andressa dice que es interesante como una dual combinación pueden ser complementares, ayudar al paciente en ese proceso, ayudar al paciente en ese proceso de sufrimiento y poder hacer algo en dos sentidos, no se distanciar de los saberes como la psiquiatría humanizada. Entonces, ella agradece inmensamente por la clase de hoy. Gracias, Duda, por nada, por la traducción. Estoy tratando de ser lo más próximo de lo que comprendo. Agradezco a todos por la oportunidad de aprendizado de esta mañana. Mucho lindo escuchar a ustedes. Muchas gracias, Andressa. Eu que agradeço, gente, pela presença. Agradeço ao Pedro. Yo estoy muy agradecido por la invitación, de verdad. Claro, de verdad un gusto y un agrado, absolutamente. Foi maravilhosa a conversa, assim, e assim, a potência desses encontros, assim, né, porque isso não vai parar aqui, vai ficar no YouTube, as pessoas vão poder acessar e vão poder ser afetadas por isso, assim, em um seminário em espanhol, assim, que legal. Ter você aqui também, Pedro, Duda, que fez essa tradução, todo mundo. Para mim foi muito especial, assim. Não sei se você tem algumas últimas palavras, Pedro, para a gente poder ir encerrando. Para ir cerrando, que no creo, perdón, no creo los trabajos separados, como compartimento estanco que se llama, o sea, una cosa separada de la otra. No, creo en los trabajos más sinérgicos. Todo es una ayuda, o sea, podría ayudar, por ejemplo,
la neurociencia o las imágenes a un trabajo psicoterapéutico, pero por supuesto que va a ayudar qué es lo que está pasando con ese sujeto, cuáles son efectivamente las limitaciones que puede tener, o sea, poder entender al sujeto en su naturaleza es poder entender cómo se despliega en la vida. Y eso nos da más oportunidades que limitaciones. Muito bom, muito bom. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal que ficou aqui com a gente ao vivo. Semana que vem teremos mais um seminário, né? O papel do racismo na saúde mental de indivíduos negros, pelo Vanderlei Santana, imperdível, eu acho. Então, assim, quem está aqui hoje, talvez nos vemos semana que vem também. Pedro, muito obrigado, muitas gracias. Mais uma vez, nos encontramos por aí, meu amigo. Obrigado, gente. Ótimo dia. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas Placer gracias, de verdad, conocerte. igualmente. Y Cuando un vengas a placer, Brasil, absolutamente. Muchas gracias por la invitación. Espero que mantengamos el contacto. por Com favor, certeza. un buen fin de semana. Gracias. Abrazo. Gracias.